Cordial saludo para todos. El día de hoy vamos a trabajar el taller de prevención de incendios y manejo básico de extintores. Recordemos que esta información puede salvar vidas. Para iniciar, ¿qué es el fuego? Entonces el fuego lo podemos definir como el desprendimiento de luz y calor gracias a una reacción de combustión después de una reacción de oxidación. Las principales manifestaciones del fuego son la llama, el humo, el calor y los gases tóxicos. Existen tres factores que deben estar presentes para que se produzca el fuego. Uno es el oxígeno. Para que se produzca fuego y se mantenga, debe haber al menos 16% de oxígeno. Recordemos que el aire tiene al menos un 21%. El otro factor es el calor. El calor es la energía de activación, es lo que se necesita para elevar la temperatura del combustible y que se produzca la ignición. Ese calor puede provenir de varias fuentes, por ejemplo, la llama abierta, la radiación solar, las superficies calientes, las reacciones químicas, chispas, arcos eléctricos o gases comprimidos. Y hay un tercer factor que es el combustible. Esos combustibles pueden ser sólidos como por ejemplo la madera, pueden ser líquidos como por ejemplo la gasolina o pueden ser gaseosos como por ejemplo el gas propano. A esos tres factores que deben coexistir para que se produzca el fuego le llamamos el triángulo del fuego. Tengamos en cuenta que si alguno de esos factores no está, entonces el fuego deja de existir. De eso se trata apagar el fuego. Para apagarlo es necesario evitar o quitar uno de esos tres factores. Bueno, ahora existen diferentes tipos de fuego de acuerdo con el tipo de combustible. Entonces tenemos el tipo de fuego A, que es el combustible es tela, madera, papel, basura, etcétera. Serán todos aquellos combustibles sólidos. ¿Por qué es importante conocer estos tipos de fuego? Porque asimismo vamos a saber con qué agente extintor o extinguidor podemos controlar o apagar ese fuego. En caso del tipo A, lo podemos hacer con agua, espuma o polvo químico seco. El tipo de fuego B, que es el que se produce por agentes o por combustibles líquidos o gaseosos, como la gasolina, el petróleo, aceite, pintura o gases que estos produzcan, el agente extintor siempre será espuma, polvo químico seco y dióxido de carbono. Jamás se podrá utilizar agua. En el tipo de fuego C, que es aquel que se produce por estar en contacto con electricidad, en el caso de electrodomésticos o transformadores que sufren sobrecargas de energía, siempre se utilizará como agente extintor el polvo químico seco o el dióxido de carbono. Igualmente, nunca agua. Y para el tipo de fuego D, que es aquel que se produce por sustancias químicas como el potasio, el sodio, el aluminio, etcétera, siempre se tendrá que utilizar dióxido de carbono como agente extinguidor. Bueno, ahora, antes de conocer cómo funciona o cómo utilizamos un extintor, pues entonces conozcamos cuáles son sus partes. La primera de ellas será el seguro. El seguro evita que el extintor se dispare eh, en momentos que no queremos que eso ocurra. El manómetro, que es esta valvulita que vemos aquí roja, es el que nos dice cuál es la presión a la que está ese agente extintor dentro del recipiente extintor, ¿sí? Siempre debe estar en la zona verde. Ahora, tenemos la palanca de accionamiento que, como su nombre lo indica, cuando la accionamos es el que permite la salida del agente extintor. Tenemos la manguera, que es por donde se conduce el agente extintor. Tenemos la boquilla de descarga, que esa boquilla de descarga hay dos tipos. Esta
que es la por donde se conduce agentes extintores como el agua, por ejemplo, que necesita estar dirigida a un lugar en específico, y hay otras en forma de campana, que esas son para el polvo químico seco. Bueno, también tenemos la manija de transporte, que es la parte de donde debemos tomar el extintor para transportarlo de un lugar a otro de manera segura. El pictograma y la etiqueta que nos indica cómo utilizar el extintor, pero además indica cuál es el agente extintor, que ya sabemos que es muy importante saberlo para aplicarlo de acuerdo al tipo de fuego que se tenga. Y por último tenemos el agente extinguidor, que realmente está dentro del extintor y que es el que vamos a utilizar para apagar un incendio o un conato de incendio. ¿Cuál es el correcto uso de los extintores? Entonces, para hacerlo, primero, identificar las partes, tal como lo hicimos. Segundo, identificar el fuego que nos estamos enfrentando. Entonces, cuando sabemos qué tipo de fuego es, vamos a escoger el extintor de manera correcta. Recuerden que de acuerdo al tipo de fuego se utiliza un tipo de agente extintor. Hay que hacer otra cosa y es verificar el manómetro del extintor. Siempre la aguja debe estar apuntando al lado verde. Ahí significa que está cargado y presto para ser utilizado. Si está al lado izquierdo en la zona roja, indicará que no tiene presión o que está descargado y que habrá que cargarlo. Y si está sobre la zona roja a la derecha, indicará que está sobrecargado de presión. En ese sentido, también es muy importante tenerlo en cuenta porque puede ser muy peligroso. Ahora, para utilizar el extintor de forma correcta, entonces primero retiramos el seguro y sostenemos el extintor en posición siempre vertical y segura. Ahora sujetamos la manguera en dirección al fuego y se oprime la manija. Tenga en cuenta que la carga se debe dirigir a la base del fuego, donde inicia el conato de incendio, ¿sí? Y siempre a favor del viento, teniendo en cuenta mantener una distancia aproximada segura, que se considera esta de 3 metros. Bueno, ahora existen diferentes causas que pueden ocasionar un incendio. Vamos a mirar cuáles son algunas y cómo podemos prevenirlas. Una de ellas es la electricidad. La electricidad, entonces vamos a ver que es una de esas principales causas. Solo en el 2015, el Cuerpo General de Bomberos atendió más de 2.000 emergencias por cortocircuito en el país. Además, calculan que aproximadamente el 70% de los incendios en zonas urbanas son provocados por malas instalaciones eléctricas. Una mala conexión eléctrica o un mal uso de un enchufe o de un electrodoméstico puede originar incendios y accidentes con consecuencias fatales, que bien pueden evitarse tomando en cuenta medidas previsorias. ¿Qué elementos son convenientes utilizar en la vivienda, ¿no? Por ejemplo, si aún en la vivienda tenemos este tipo de llaves de cuchilla con fusibles de plomo, ¿no? Es necesario reemplazarlas ya por este tipo de interruptores termomagnéticos. Este interruptor termomagnético, cuando se presentan condiciones de sobrecarga y especialmente cortocircuitos, va a actuar automáticamente y va a proteger la vivienda, librándola de un posible incendio. Asimismo, en las instalaciones internas de la vivienda tenemos que verificar que estén en buen estado, que los tomacorrientes y todos los enchufes que no estén quemados o carbonizados. Si se presentara esa situación, inmediatamente cambiar por un accesorio en buen estado nuevo. Por otro lado, en el uso de accesorios para conexión tenemos las extensiones, pero este tipo de extensiones tienen cables delgados, además se ha quemado, se ha cortocircuitado. Basta que tenga una falla de estas, esta extensión ya debe ser desechada, no puede seguir utilizándose de ninguna manera. Y lo mismo, en lo posible, evitar el uso de este tipo de accesorios, estos múltiples en forma de cruz. Si necesita utilizar un sistema de extensiones, es preferible utilizar estos sistemas tipo filtro de picos. Los cables están recubiertos por una protección adicional que los hace más seguros, más confiables
y tiene además interruptores que automáticamente ante un cortocircuito o una sobrecarga actúan y desconectan la energía eléctrica. En reemplazo de los enchufes clásicos que se deterioran, utilizar este tipo de enchufes que son mucho más seguros, ¿no? Bueno, entonces, como veíamos, es muy importante para evitar incendios causados por electricidad, entonces, que esas instalaciones estén correctamente eh, hechas o instaladas y además que se encuentren en buen estado. Evitar sobrecargas, para ello entonces evitar el uso de extensiones eléctricas y en caso de que se necesiten usar las correctas y nunca si ya están dañadas. Además, desconectar siempre los aparatos electrónicos, especialmente los cargadores de teléfonos celulares, que generalmente vemos cómo se dejan conectados. Por otro lado, entonces vamos a ver, por ejemplo, en estos últimos, cómo se producen algunos accidentes al dejar conectado, por ejemplo, un cargador. Atentos todos los que dejan los cargadores del móvil siempre enchufados a la corriente, aunque no estén cargando el teléfono. Esto es lo que puede pasar. Ha ocurrido en Valladolid por culpa de este cable. Es la primera ley de oro cuando usamos un cargador: desenchufarlo si no está cargando. Pues sí, recomendamos que nunca se deje un cargador enchufado, ya sea con teléfono o sin teléfono, nunca dejarlo enchufado. Segunda norma básica: no dejarlo ni cargando ni sin cargar sobre un colchón o sofá o cualquier otro material que arda fácilmente. Tercero, esos cargadores tan baratos, fuera. Hay que comprar marcas homologadas. Un cargador de baja calidad no pasa por ningún control de calidad. Produce una pequeña chispazo, ¿vale?, que puede llegar a transmitirlo incluso al móvil. Cuando el teléfono se haya cargado al 100% hay que desconectarlo. Y esto nunca, jamás utilizar el teléfono mientras se está cargando. Se sobrecalienta y daña la batería. En verano, no cargar ni dejar el móvil al sol. Puede pasar esto. Esta, por ejemplo, sería una batería totalmente hinchada, ¿vale?, a punto de hacer una reacción química. Esta es una batería en buen estado. Hace una pequeña, digamos, explosión y una pequeña llama o chispa. Por último, cerrar bien todas las aplicaciones. Pero ojo, cerrar no es volver a la pantalla de inicio sin más. Para cerrar bien hay que arrastrar las aplicaciones así, fuera de la pantalla. Bueno, otra de las causas de incendio entonces son aquellas sustancias químicas que tenemos en la casa que pueden llegar a ser inflamables. Tal es el caso de pinturas, de thinner, perfumes, aceites, incluso el aceite de cocina, ¿sí? Para evitar entonces incendios, para prevenir incendios a partir de estas sustancias, lo primero que debemos hacer es reconocer los productos. Debemos leer las etiquetas y mirar si son inflamables o si contienen alguna sustancia que pueda ser inflamable. Es el caso, por ejemplo, del alcohol en los productos cosméticos. Utilizarlos siempre con precaución, guardarlos en un lugar seguro y siempre tapados. Evitar el uso sobre superficies calientes y, por supuesto, alejarlos completamente del fuego al utilizarlos. Asimismo, en el caso de la llave del gas de la cocina, esta siempre deberá permanecer cerrada si no estamos utilizando el gas para cocinar. Otra causa muy común es las velas encendidas que dejamos, por ejemplo, al colocárselas a un santo o algo, olvidamos apagarlas, siempre deben apagarlas. Y la otra causa es la falta de orden y aseo. ¿Por qué razón? Porque la acumulación de basura sólida, como veíamos, papel, cartón, entre otras, pueden ser un combustible y si hay una chispa y oxígeno, como ya vimos en el triángulo, entonces puede causar un conato de incendio. Entonces, para evitar un incendio en el hogar, debemos tener en cuenta con respecto a las instalaciones de gas, que siempre estén bien hechas y hechas por profesionales. Siempre hacer las revisiones de ser necesarias. Si nota que hay olor a gas, entonces ventilar y cerrar siempre la llave del gas y por supuesto las fuentes de calor. Con respecto a las instalaciones eléctricas, entonces evitar las sobrecargas de los enchufes como ya vimos,
Si hay cables pelados, por ejemplo, arreglarlos o cambiarlos, siempre realizar una revisión periódica por especialistas. Con respecto a los electrodomésticos, nunca dejarlos enchufados, no utilizarlos en presencia, por ejemplo, de agua, ¿sí? Y con los niños siempre tener la precaución de que no jueguen con mecheros, por ejemplo, ¿cierto? Y que no estén solos. Hay otras cosas que también podemos hacer para evitar un incendio. Por ejemplo, aquellas personas que fuman, pues no hacerlo en la casa, perdón, sobre la cama. Y por supuesto, depositar las colillas en un lugar seguro. Evitar dejar velas encendidas, como habíamos dicho. No echar agua, por ejemplo, en una sartén que esté encendida. Y por supuesto, evitar la acumulación de basura. Para prevenir cualquier riesgo de incendio y otras emergencias en el hogar, siga estos consejos de la compañía Osho Ingeniería. No hay que cargar las tomacorrientes. Evite conectar muchos aparatos en la misma toma. Eso le puede generar un cortocircuito. Revise la calidad y el buen estado de los cables eléctricos. Vea que no estén cortados, rasgados o enredados. Y no haga injertos en las extensiones eléctricas. No descuide las fuentes de calor como estufas y calentadores. Tenga cuidado con las velas que enciende y asegúrese de haberlas apagado antes de salir de casa o de irse a dormir. Es infaltable un extintor multipropósito en casa, ideal que sea portátil y de 5 libras de carga y que todos en el hogar lo sepan usar en caso de una emergencia. Útil y rápido para tomar mejores decisiones. Sí, entonces ese era un resumen de aquellos consejos que podemos tomar para evitar un incendio en nuestros hogares. Bueno, ahora entonces, ¿qué hacer en un caso de incendio? Bueno, pues si ya tenemos un conato de incendios y ya se ha desatado, lo primero es tratar de conservar la calma. Aunque es difícil, es importante conservar la calma porque esto nos dirá cómo actuar, qué hacer. Lo otro que hay que hacer es identificar esa fuente de incendio, dónde se produjo, emitir la alarma, bien sea haciendo ruido o apretando una alarma en caso de que la haya. Luego, usar el extintor solo si se sabe utilizar y de manera correcta. Hay que obedecer las indicaciones del personal capacitado. Son ellos quienes están capacitados para decirnos qué hacer. Si puede, pues ayude. Y si no, es mejor retirarse. Nunca usar los elevadores en caso de que se esté en un edificio que los contenga. Es preferible usar siempre las escaleras. Si es posible y solo si puede, humedezca un trapo y cubra la nariz y la boca. Y si no, siempre trate de cubrir su nariz y su boca. Siempre, siempre evacúe de manera agachado, ¿sí? O arrastrándose por el suelo, ya que el humo es demasiado denso y la mayoría de incidentes o muertes que se tienen en un incendio realmente son por asfixia. Y por supuesto, no olvide nunca los números de emergencia en caso de incendio. Los números para Funza, que es el 8640414, para Chía, que es el 300-123-4567, para Madrid, que es el 321-3800-353, y para Bogotá, 927-2727. Estos números lo comunicarán a usted directamente con bomberos. No es prudente llamar al 123 de la policía porque, por supuesto, el tiempo ahí es oro, ¿sí? Y si se llama a la policía, pues estos remitirán finalmente la llamada a bomberos y ahí hay un tiempo que puede ser vital. Y recuerde, primero, compartir la información que aprendimos el día de hoy, pero además que los accidentes no existen, existe la falta de prevención e información. Muchísimas gracias.